A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así, hermanos, le damos gracias a Dios por su infinita misericordia. Sean bienvenidos cada uno de vosotros en el nombre del Señor. Vamos a tocar un tema y vamos a tocar el tema de la autoridad de Jesucristo, la autoridad de la palabra, para que nosotros no estemos pensando sino que lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice a través de la palabra. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita y grande misericordia, Señor Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te alabo y te glorifico, Señor amado. Te pido que vengas obrando a través de tu infinito amor, que vengas enviando la palabra. Oh Dios de la gloria, enséñame primeramente a mi vida. Yo quiero ser enseñado por el poder del Espíritu Santo. Venga obrando usted a través de su infinita misericordia, porque grande y poderoso eres tú, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, oh Dios de la gloria, Padre, atamos y sujetamos todo demonio por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, oh Dios de la gloria, Padre, me quito como hombre de este lugar, Señor, y envía la palabra a mi vida, para que yo pueda, Señor, ser sujeto también a tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, bendice mi vida, oh Dios de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y cuando lo tenga me dice amén y se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 7 de Lucas. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra. Capítulo 7 de Lucas. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor 7:2. Y dice: el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún no tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo autoridad, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene a mí.
siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Hasta ahí nomás. Amén. Hermanos, este centurión oyó de Jesucristo. Esta es una enseñanza. Cuando nosotros oímos quién es Jesucristo, nosotros conocemos la autoridad que el Señor tiene. Y nosotros perfectamente sabemos, amados hermanos, que la autoridad de Jesucristo está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre todo lo que se mueve. El Señor es la máxima autoridad. Porque el Señor habló en Mateo, te lo dice el Señor: toda autoridad, toda potestad se me ha sido dada. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos, hermano, que es algo precioso, que nosotros tenemos que empezar a conocer la autoridad de la palabra de Dios. Amén, hermano. La palabra de Dios no es en vano que está escrito aquí. Porque nosotros tenemos los manuscritos del Antiguo Testamento y tenemos los manuscritos del Nuevo Testamento. O sea, tenemos la palabra de Dios completa en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea que este hombre amaba mucho a su siervo, y hoy también mandó a llamar a Jesucristo. Amén. Para que el Señor hiciera un milagro, hiciera misericordia en su siervo. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios y como coherederos del reino de los cielos, nosotros perfectamente tenemos que reconocer que el que está sobre nosotros, el que es la autoridad de nosotros, el cual es el Señor todo lo puede hacer. Amén, hermano. Los enfermos van a ser sanados. Dice que el siervo de este centurión, dice la Biblia, que fue sanado. Entonces nosotros, si ponemos en práctica la autoridad de la palabra, usted va a recibir milagros, prodigios de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y vemos, hermano, cómo el Señor se glorificó a través del poder que andaba él. Hoy le daba poder del Espíritu Santo. El Señor era movido a través del Espíritu. Cuando el Señor lo movió al desierto a través del Espíritu también por 40 días y 40 noches, donde el Señor, oiga, fue tentado por el mismo enemigo, y a su nombre. El diablo reconocía la autoridad del Señor, porque le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y él sabía que se iba a convertir en pan, porque el Señor tenía la autoridad y el poder para hacerlo. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que sujetarnos a la palabra, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, dice el Salmo, que convierte el alma. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, cuando usted quiere ser un cristiano bendecido, cuando usted quiere ser una cristiana bendecida, sujétese a la palabra, sujetémonos a la palabra de Dios. Y dice, cuando este centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que la fe viene del oír la palabra de Dios. Cuando usted está oyendo la voz de Dios, su fe va a ir creciendo.
Cuando usted está oyendo la palabra de Dios, pero palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén, hermano. Porque la palabra de Dios es poderosa para transformar la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la que convierte, genera efectos en nuestra vida, y el Señor viene cambiando nuestra forma de vida. Si nosotros en otro tiempo le servíamos al diablo, ahora le estamos sirviendo a Dios, porque es otro que nos está gobernando, el cual es el Cristo glorioso. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, las tradiciones de los judíos, vemos las tradiciones que ellos tenían. El Señor se apegó a la palabra del Señor. Jesucristo se vestía igual que uno de ellos. Vestía su ropa como la que, los doctores de la ley. Pues el Señor predicaba también en la sinagoga de ellos y les enseñaba. Y a través de las escrituras nosotros nos damos cuenta de la autoridad de Jesucristo. Que Jesucristo, a la edad de 12 años, ahí estaba en medio del templo haciéndoles preguntas a los religiosos que estaban allí. El Señor allí estaba en medio de ellos preguntándole. 12 años tenía el Señor cuando empezó, a tratar con cada uno de los judíos, y a su nombre. La palabra de Dios, hermano, nos enseña la autoridad del Señor. Ahora bien, nosotros, para recibir la bendición del Señor, tenemos que sujetarnos a la autoridad de la palabra de Dios, porque esta es la máxima autoridad. Aquí no vale lo que yo pienso, aquí no vale lo que yo digo, es lo que Dios dice a través de la palabra de Dios. Amén, hermano. Y dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le vio unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. ¿Sabe qué significa la palabra centurión? La palabra centurión significa que este hombre tenía autoridad sobre 100 hombres y él los gobernaba, pues él estaba al mando de ellos. Así como un pastor, pues un pastor está ejerciendo autoridad, no dada por los hombres, sino dada por Dios. Amén, hermano. Y por eso nosotros tenemos que estar oyendo la voz de Dios. Porque el Señor dice claramente en la Escritura, y les pondré pastores conforme a mi corazón, dice el Señor. ¿Cuánto hablamos a Dios? Gloria a Dios. O sea que Dios es el que elige, como dice Pablo a los Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. O sea que Dios mismo está constituyendo el ministerio de cada varón. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Hermano, la autoridad tenemos que aplicarla a nuestra vida. Cuando usted le diga, usted es hijo de Dios, amén, dígale. Pero dé un buen testimonio que usted es obediente a su marido, no es rebelde, sino que está sujeta a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Sonrían, pues que Dios les ama. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, cuando viene hablando Dios a través de la palabra, yo te voy a decir algo. Y el Señor me daba esta porción para predicarla. Y esto empieza. Te voy a llevar a la Biblia, capítulo 13 de la carta a los Romanos.
tenemos que reconocer la autoridad de Jesús, cómo el Señor puede hacer obra maravillosa en nuestra vida, cómo Dios puede hacer una sanidad solamente porque usted lo crea. Porque si usted cree en el Hijo de Dios, Dios hace la obra. Por eso dice la palabra: y a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermano. O sea que mire, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted no es hijo de cualquiera. Usted es hijo de Cristo. Es hijo del Dios vivo. Y dice la palabra, esto para que no vaya a entrar en juicio usted delante del Señor. Y dice, capítulo 13, verso 1, y oiga lo que dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Oiga bien lo que dice la palabra. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gloria a Dios. Cuando viene la palabra y usted bien sabe que es rebelde, usted bien sabe que Dios le está hablando a su vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra de Dios no es para el que anda. Oiga bien, Dios va a confrontar a aquel que anda mal. El que no quiere sujetarse a la palabra, ese anda mal. Por eso la palabra de Dios dice claramente que nos sometamos a las autoridades, porque no hay autoridad sino que las que están han sido puestas por Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra de Dios es clara. Esto yo no me lo estoy inventando ni lo estoy sacando de otro lugar, sino que lo estoy sacando de la palabra de Dios. Amén, hermano. Esta es una materia, la autoridad. Para conocer la autoridad, hermano, ¿sabe cuánto tiempo pasé sentado yo solo oyendo la palabra de Dios? 5 años. Muchas veces queremos servir a Dios, pero no queremos los procesos de Dios, porque no nos gusta sujetarnos a la palabra de Dios. Gloria. ¿Usted cree que ese diploma que tengo de pastor yo, así por así lo tengo? Me costó 5 años pasar sentadito así como está usted. ¿Y a su nombre? Gloria. Hermanos, pero yo me sujeté, porque el que no se sujeta y el que no se sujeta a la autoridad no puede tener autoridad. A ver, hermano, si usted es una mujercita rebelde y no se sujeta, usted no puede tener autoridad, porque usted no se sujeta a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Dios toca estos temas, como que no nos gusta mucho, Gloria a Dios. ¿verdad? Y a su nombre. Está buena, y que se enojen conmigo, pero la palabra es la palabra. A ver, hermano, la palabra de Dios no tiene variación. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es el mismo Cristo. A ver, hermano, el mismo Cristo. Por eso dijo el Señor: yo no condeno a nadie. La palabra que estás oyendo es la que te va a juzgar en aquel día, porque el Señor nos está hablando claro para que nosotros atendamos a la voz de Dios. Y como el Señor los conoce a cada uno de nosotros, el modelo de la mujer es para que gobierne a sus hijos. Amén, hermano. Que los críe, que les enseñe, que los eduque. Por eso, desde el principio, el Señor viene tratando con el hombre. Con el sudor de tu frente ganarás el sustento diario. Y a ti, le dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz del diablo, con dolor parirás tus hijos.
Hermano, desde el principio Dios ha venido estableciendo su ley. Allá en Israel los judíos sí se sujetan a la palabra de Dios. Esos templos, hermano, verdaderamente esos judíos sí viven en el Torá de Dios. Oiga bien, la doctrina que tienen los judíos es doctrina pura, porque ellos se sujetan a la palabra, a los manuscritos de Dios. Ellos saben que Dios levantó profetas y esos profetas hicieron señales y prodigios, y ellos temen a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros, porque nosotros, hermanos, verdaderamente tenemos que reconocer que el Señor por la gracia nos ha llamado a nosotros. Imagínense, este centurión no era judío, era romano. Por ahí se ve la gracia de Jesucristo, cómo Dios extendió su mano y sanó a su siervo. Pero este hombre reconoció la autoridad de Jesucristo, le dijo: no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sano. ¿Por qué no se sana usted? Gloria a Dios. Porque no ha reconocido la autoridad del Señor. Mire, hermano, a la verdad de las cosas, nosotros tenemos que caminar con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Usted tiene que tener temor, pecar, bendito Dios. Porque si usted peca deliberadamente, ya no hay nada más que hacer sino una expiación de juicio, que está reservada para todos aquellos que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo les predico la verdad porque los amo. Oiga lo que dice ahí: el que resiste a la autoridad de Dios acarrea juicio y condenación. Esa es la palabra. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser sabios, vamos a ser entendidos con la palabra de Dios, y vamos a tratar de vivir conforme a la voluntad del Señor, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros nos vamos a la Escritura, mira la autoridad que Dios le ha dado a los siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? Y lo están llevando por etapas, porque esta es una materia que yo recibí. Oiga bien, son varias materias. Hay otra materia que usted tiene que conocer todos los libros de la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, uno por uno. Pero usted de aprenderse eso, no va a aprender algo en el teléfono, pero no la Biblia. Amén. Mateo, capítulo 10. Y el Señor me ha dado mandamiento y me dijo: el Señor, vas a empezar a enseñar en las iglesias. Y voy a tener que hacerlo, porque cuando el Señor manda, hay que hacerlo. Capítulo 10 de Mateo, dice la palabra del Señor. Oiga bien, capítulo 10 de Mateo, verso 5, y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. No proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hasta ahí nomás.
La autoridad que los discípulos, los apóstoles del Señor recibieron de parte de Jesucristo fue una autoridad grande. Resucitar muertos, porque hoy en día no se mira eso, porque hemos carecido de fe, hemos carecido de la autoridad que Dios nos ha dado, y a su nombre. Gloria a Dios. Están alegres. Aleluya. Hemos carecido. Imagínese usted que Lázaro tenía 4 días de muerto y al oír la voz del Señor creyó y se levantó. Oiga bien, yo estoy sintiendo algo. Aquel tenía 4 días de muerto, pero cuando el pastor lo llamó, se levantó. Aleluya. Gloria a Dios. La autoridad de Jesús es notaria. Solo que nosotros tenemos que tomar esa autoridad para nosotros. Y le dio autoridad de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Oiga bien, el Señor le ha dado autoridad a la iglesia. Pero como se han perdido los principios espirituales, no hay sujeción en la iglesia. Por eso es que Dios no obra. Y a su nombre. Por eso la misma palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Esto no es por obra, es por obediencia. Amén, hermano. Esto el Señor lo que quiere es obediencia a su pueblo. Lo que Dios quiere es que nos sujetemos a su palabra. Amén, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere. Yo no estoy en contra de nadie. Yo estoy predicando la verdad de Dios. Amén. Y eso es todo. Porque el Señor mismo me ha dicho, van a haber lugares que no te van a querer por la palabra que yo pongo en tu boca. Pero como yo la saco de ahí. Amén, hermano. La palabra de Dios ahí está. ¿Verdad? Si usted no quiere obedecer, este es muy problema suyo. Pero ahí Dios está hablando. Imagínense cómo dice la palabra del Señor. Y así nos acontece a los cristianos de hoy en día. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y a su nombre. Aquí como que ha pasado un huracán ahorita, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos confronta. Y eso es lo bueno, que usted sea confrontado a través de la palabra. Porque un verdadero ministro no va a estar consintiendo el pecado, no va a estar consintiendo, hermano, lo que es antibíblico. La palabra de Dios claramente dice. Oiga bien lo que dice la palabra. Y lo voy a llevar a Deuteronomio. Y aquí ya nos metimos ya en la palabra. Botanito, agárrese. Porque la palabra de Dios es la que nos endereza a nosotros. Siendo torcido ya nos enderezará el Señor. Oiga lo que dice Deuteronomio 29:29. Y oiga lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Lo que está escrito ahí, eso así es. Amén, hermano. Usted no le quiera poner flores y le quiera poner cosas a la palabra de Dios como que Dios se equivocó. Ya lo escrito ahí está. Si usted no se sujeta a lo que Dios dice, es porque usted es rebelde y usted no se sujeta a la palabra de Dios. Y a su nombre. ¿Están alegres? Gloria a Dios. Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 15, verso 22. Yo lo estoy confirmando porque
A mí el Señor así me da la palabra, confirmada. Y dice en el libro de Deuteronomio que todo aquel que no confirme la palabra de Dios está bajo maldición. Amén, aleluya. O sea que si usted lo dice amén. Primera de Samuel, ¿qué dijo? Primer libro de Samuel 15, 22. Esta comida que Dios les ha mandado, mire, a mí no me gusta casi enseñar, pero el Señor me ha dado la autoridad para enseñar. A mí me gusta predicar mensajes evangelísticos, mensajes pastoral, porque cuando me meten en materia, hay mucha gente que se siente mal, se le mete el enemigo. Y a su nombre. Y dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de muchos carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como como ídolos a idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso está serio. Sujetémonos a la palabra de Dios. Si usted no quiere ser desechado, sujetémonos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ahí está. Esa palabra no cambia. Esa palabra no muda. Esa palabra, miren, no tiene variación. Lo que Dios habló desde el tiempo antiguo, el Señor lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor lo que ha dicho tiene fiel cumplimiento, porque Dios tiene poder para hacerlo. Y no se complace que nosotros estemos cantando, haciendo los cantos, sacrificios, oiga, vigilias, ayunos, y somos rebeldes al amor de Dios. Y a su nombre. Se fue el gozo. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que ser instruidos por el Señor. Si nosotros queremos la corona de vida, esa es una corona de vida. A ver, hermano, si nosotros queremos la corona de vida, portémonos bien y obedezcamos los manuscritos del Dios de la gloria. Mire, antes en Israel, esos varones, esos reyes que eran gobernadores del pueblo de Israel en ese tiempo, cuando Dios mandaba los manuscritos por medio de los profetas, esos reyes temblaban a la palabra de Dios, porque ellos bien sabían que era voz de Dios que iba escrita allí, porque esos hombres vivían en el Espíritu. Por eso el profeta Elías decía: viva Jehová, en cuya presencia estoy, bendito Dios. Gloria a Dios. Esos hombres sí vivían para Dios, no andaban en aflicción de carne. Esos hombres, ahí la Biblia no menciona que Elías tenía esposa, no menciona. Pablo dice la palabra que era eunuco. Amén. Porque él no tenía esposa. Él sabía a quién, él sabía a quién lo había llamado el Señor a ministrar la gracia del Señor. Y por eso Pablo aconseja, que dice que el que esté soltero no procura casarse, dice. Así dice. Porque la aflicción de la carne te va a hacer perder lo espiritual, pues. Sonríe, que Dios le ama. Amén. Esa es la palabra. Miren los eunucos. Los eunucos, Dios usó los eunucos. ¿Por qué? Daniel habla la palabra de Dios. Daniel era eunuco. Ellos no tenían esposa. Eran hombres dedicados solamente al servicio de Jehová. Hombres que verdaderamente Dios los usó en gran manera, como a este Daniel como profeta.
Ahí nació el primer Apocalipsis a través de Daniel. Oiga bien, las profecías de Daniel son bien profundas. Si usted no está bien espiritual, usted no entiende ese libro. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese libro va acompañado de Apocalipsis, va acompañado de los profetas menores y mayores, porque todo es una sola profecía. Por eso metámonos a la Biblia si queremos ser salvos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Hermanos, aquel hombre centurión reconoció la autoridad de Jesús. ¿Ha reconocido usted la autoridad del Señor? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? ¿Usted cree que Dios lo puede levantar ya tirado ahí muerto? Claro que sí. Claro que sí, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Imagínense cómo Dios, que dice que antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Porque la mente de Dios es infinita, la mente del hombre es finita, pero la mente de Dios es infinita. Imagínense que son millones y millones de estrellas, y a cada una el Señor la llama por su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la autoridad del Señor. Entonces, si nosotros queremos ser sanos, si nosotros queremos que Dios esté de parte de nosotros, sujetémonos a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Miren, yo les digo algo. Yo tengo un llamado parecido al de Pablo, porque el evangelio a mí nadie me lo enseñó. Yo estudié, pero les voy a decir algo. Yo les hacía preguntas a los maestros y los cercaba, porque yo por eso estudiaba y pasaba en ayuno y oración. Oiga bien. Y entonces decían al pastor Marcos, la evolución de la mente. Después no hallaban qué decirme. ¿Por qué? Porque yo lo llevaba a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se defendió Jesús como Satanás? Con la palabra. ¿Cómo se va a defender usted? Con la palabra. Amén. ¿Cómo va a ser sano usted? Por la palabra. Amén. Señor, le dijeron aquellos, si quieres, puedes limpiarlos. Sé limpio, les dijo el Señor. Por la palabra fueron limpios. El Señor no andaba haciendo tantas piruetas como hoy en día para que se sane un enfermo. Solo decía ser sano, y era sano. Nosotros necesitamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. El Señor no andaba haciendo tantas cosas para mí. Aquel muchacho lunático que caía en agua y caía en fuego. Ahí vemos un caso de la autoridad del Señor. Dice que los discípulos no pudieron hacer nada. Y el Señor les dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula y perversa? Y a su nombre. Y le dijo: este género no sale si no es con oración y ayuno y obediencia a la palabra de Dios. Porque si usted aplica la palabra a su vida, usted va a ser un cristiano que va a tener autoridad. Los demonios bien saben el que le sirve a Dios. Hay un reino espiritual, que eso no lo podemos ver nosotros, está el de Dios, que ese es un reino espiritual. Y está el reino de Satanás, que es espiritual también. Amén. Pero para que nosotros podamos entender la palabra, tenemos que meternos al área espiritual y reconocer nosotros lo que dijo Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Oiga bien, hay millones de demonios que se mueven en los aires. Y para que Dios lo acorace a usted y lo guarde, tiene que vivir en santidad. Por eso las puertas que el diablo le está queriendo que usted abra en su vida espiritual, no las abra. Si el diablo le está tocando para que usted peque, no peque.
Amén, hermano. No pequemos. No le demos lugar al diablo, como dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros, dice Santiago. ¿Están alegres? Amén. La autoridad que tenemos los ministros es Jesucristo. Esa es la autoridad de nosotros. Amén. Porque Él es la cabeza. Oiga bien, otro ejemplo de autoridad les voy a dar, y ya voy terminando, porque yo sé que ustedes se quieren ir. Por eso no aprendemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Esta materia hay mucho que hablar, pero por el tiempo no se puede hacer. Primera carta a los Corintios 11. Y dice la palabra del Señor, como está escrito. Dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es un orden eclesiástico de parte del Señor. Aquí no es porque nosotros seamos machistas ni por nada de eso, es porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Y la llevo ahí porque ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros Dios los confronta a través de la palabra, los incomodamos porque no nos gusta la verdad. Amén. No nos gusta la verdad, pero el Señor les dijo a aquellos fariseos, a aquellos judíos, les decía el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad te da libre. Cuando usted está en la verdad lo hace libre, porque usted está viviendo conforme a la voluntad del Señor. Usted sabe que no está quebrantando la palabra de Dios. El problema es cuando la estamos quebrantando. Ahí no nos gusta. Este hermano por mí lo dice. Dije: sí, por usted lo digo. Amén. Para que atendamos a la voz de Dios. Hermanos, usted quiere recibir una sanidad, sujétese a la autoridad del Señor. Sujetémonos a la autoridad del Señor. Mira, el Señor me venía hablando ahora que venía en el bus, y me habló una sierva del Salvador y me dijo el Señor: mira, me dijo el Señor, te quiero revestido. No te quiero vestido, me dijo, revestido. Oiga bien, la palabra revestido significa que usted va a estar más vestido de lo normal, pero espiritual. Revestido no es lo mismo que vestido. La palabra revestidos significa que nosotros vamos a tener la bendición del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, y que usted va a hacer milagros y prodigios a través del poder del Espíritu Santo. Empecemos a sujetarlos a Dios y ya va a ver lo que Dios va a hacer. Empecemos a humillarnos, hermanos. Cuesta humillarse, ¿verdad? Cuesta. Pero si no cambiamos, hermano, lamentablemente el Señor puede abrir la puerta de la bendición para nosotros, porque no queremos obedecer a la palabra de Dios. Yo le pido a Dios que me ayude y me guarde, porque verdaderamente, hermano, los siervos que predicamos tenemos que vivir la palabra de Dios. No podemos estar predicando de santidad y el hermano que está predicando ahí con 2 o 3 mujeres. Mire la palabra del Señor, cómo nos habla. Aún en el matrimonio hay otra autoridad de parte de Dios. A ver, hermano,
capítulo 7 de los Romanos, y con esto voy terminando. Solo se los he detallado así un poco, porque si me meto aquí, esta es una materia grande, que esto de estarle dando estudio para que usted pueda comprender las escrituras. Oiga lo que dice, esta es una autoridad para los matrimonios. Y dice, capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Y a su nombre. Gloria. Y mira cuántos pastores por el diablo recasados. Y lo peor del caso es que las viejitas los mandan. Y a su nombre. ¿Están alegres? Hermanos, tenemos que vivir la palabra para que Dios haga proeza en nosotros. Este centurión creyó en Jesucristo, oyó del Mesías, oyó de Jesucristo amado, y recibió el milagro porque él creyó en el que sujeta todas las cosas, el cual es Jesucristo. Amén. Esto está bueno. Esto que van a ver este video, mira, muchos se van a levantar, ¿verdad? Pero como para esto me levantó el Señor, para hablar de la grandeza de su poder, y como el que pelea con la palabra, pelea con Dios. Mira cómo le dijo el Señor a Pablito: dura cosa es dar cosa contra el aguijón. Oiga bien, porque Pablito quería pelear con el Señor. Y así le dijo el Señor: Saulo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a la iglesia, pero no estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor, porque este remanente y cada uno de nosotros le pertenecemos a Cristo. Porque Él es el que nos ha comprado a precio de sangre. Aquí nadie ha pagado a nadie por nadie. Solamente el Señor fue el que dio su vida. Imagínense que siendo rico se hizo pobre. Siendo el dueño de todo, se humilló hasta lo sumo. Oiga bien, y fue obediente. Qué bueno que así fuéramos nosotros, que hubiera obediencia. Pero que no somos obedientes, muchas veces somos rebeldes, somos hijos rebeldes. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Póngase de pie. Aleluya. Le damos gracias a Dios por este tiempo.